Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, que sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para comprender tu palabra, bendito Rey. Y aumentanos la fe, Señor, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Puede sentarse. Juan 14:11, ¿qué dice? Juan 14:11. Que trajeron Biblia, se acordaron de traer Biblia, por favor. Hoy vamos a hablar un poco de la fe y un poquito de lo que es el miedo. El miedo es la antítesis de la fe. ¿Ya? Cuando usted tiene miedo, es como si tuviera una fe, pero no en Dios, sino en Satanás. Y Él le va a cumplir lo que usted le está pidiendo con el temor. Por eso Job decía, como decía Job, en capítulo 3, verso 25, que dice Job: el temor que me espantaba, el miedo que tenía, eso me sobrevino, eso me llegó. O sea, activó la antítesis de la fe. ¿Ya? O sea, una fe en lo malo. ¿Por qué? Por el miedo. Por el miedo. Por el miedo. El miedo es un imán de lo negativo, de lo malo. El miedo abre una ventanita o una puerta al infierno. El miedo te lleva a pensar erróneamente, porque empiezas a pensar cosas irreales. El rey Saúl iba bien hasta que tuvo miedo. Mira, ¿cómo así que tuvo miedo? Sí, tuvo miedo al rechazo del pueblo. Tuvo miedo al qué dirán. Y prefirió desobedecer a Dios para que el pueblo no lo juzgara. Cuando tú prefieres desobedecer a Dios por el qué dirán, eso nos pasa mucho a los que le damos más importancia a la educación que a la obediencia al Señor. Ay, pero es que, ¿qué va a decir esa señora si yo le hablo del Señor? Ay, es que a mí me gusta ser muy respetuoso. Desobedeces a Dios. Prefieres desobedecer a Dios, que dice: id y llevad mi palabra. Ay, pero es que se va a ofender. Ya no hubo uno que sufrió más en la cruz por ti. ¿Cuál es el miedo? Eso nos pasa a los intelectuales, ¿ya? Queremos
poner la educación por encima de la palabra de Dios. ¿Por qué el miedo te lleva a pensar erróneamente? Porque cuando tú tienes miedo, le abres la puerta al bandido, la ventana, la puerta, el portón, lo que quiera, y empieza a bombardearte con pensamientos de terror. Por ejemplo, usted es creyente, pero tiene un hijo que es inconverso y está tarde de la noche y no ha llegado. Si usted le entra el miedo, ¿qué le va a bombardear la mente Satanás? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Usted lo está viendo juiciosito, que no le pasó nada? No. El miedo está trayéndole de toda clase de pensamientos. Y si usted lo acepta y lo confiesa, hasta llegó. El miedo te hace ver cosas irreales. Mire, vean, los discípulos iban en la barca en la madrugada y vieron a Jesús andar en el mar. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Tuvieron miedo, pensaron que era un fantasma, se asustaron y dieron clamor de miedo. Y yo no quiero que usted clame por miedo, sino que clame con fe, con fe, con denuedo. Mire, vean, las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que murieron de COVID fue por el miedo al COVID, no por la misma enfermedad. Por el miedo. ¿Por qué? Porque le abrieron la puerta al terror. El miedo te hace creer erróneamente, vivir erróneamente. Usted es celosa y tiene miedo de que el marido se la aplique. Él no puede salir de ninguna parte porque una vez los pensamientos, ¿con quién estará? Usted no se la imagina que está haciendo nada bueno. ¿Por qué? Porque le está siendo bombardeado por el miedo. Cuando llega el pobre hijo ahí, no me has dicho. Si no le encuentra algún peligro, ¿con qué calma estabas? Por ahí. Vienen castigos mentales, emocionales y físicos por causa del miedo. Físico porque te enferma. Satanás te presenta imágenes irreales. O sea, tú con el miedo le estás dando derecho legal a Satanás que te atormente. Porque la autoridad la tienes tú. Pero con el miedo le das derecho legal a él. Para que coja tu mente y haga con ella como quiera. Mire, vean. Ustedes han escuchado que los animales huelen el miedo, ¿cierto? El perro huele el miedo y como le des papaya, con el miedo te muerde, ya te ataca. Imagínense, si ese animal, ¿cuánto no Satanás, el animal mayor? Ese huele el miedo donde lo haya. Si el perro huele el miedo, imagínese el demonio, Satanás, ¿ya? Cuando usted ve un perro en un sueño, usted sabe que son demonios. Satanás huele el miedo. Y dice, ay, por aquí es que es. Es mío. Él olió el miedo de Job y enseguida fue pidiendo permiso. Tengo derecho a tocarlo, mira, ve. Usted dice, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque se había ganado el derecho. El derecho legal se lo había ganado. Él no fue donde Dios nada más porque sí, porque le dio la gana, sino porque olió el miedo. Y dijo, mira, ve, me está autorizando
Déjame tocarlo. Déjame hacerle esto. Déjame hacerle lo otro. Hasta que no se fue el miedo, no cesó el peligro. Job tenía miedo de que los hijos murieran. Y ofrecía sacrificios por si acaso. O sea, tenía temor, tenía miedo. Tenía miedo de que los hijos les pasara algo y todos los hijos murieron. El miedo. El cuerpo cuando está con miedo empieza a sudarse, ¿no? Empieza a soltar una adrenalina que los animales la huelen. Si es que ya sabes, cuando tengas miedo, cuidado porque ahí no está cerquita Dios. El que está cerquita es el que huele el miedo. El que huele el miedo. Y hay algo que es más preocupante que eso. Lucas 21:26 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea, ¿qué quiere el Señor? Que no tengas temor ni a tsunami, ni a temblor de tierra, ni a nada de eso, sino que estés confiado en Él. ¿Por qué? Porque el miedo frena el fluir sobrenatural de Dios, pero activa la puerta al infierno. El miedo desata todo lo demoníaco. La fe desata todo lo sobrenatural divino. Usted con fe empieza a imaginarse con su propio vehículo, con su nave. Usted con fe se imagina en un yate, o con 2 o 3 busetas, o una flota de buses. ¿Ah? La fe te da una visión correcta de las cosas, de lo que Dios quiere para ti. Entonces los discípulos al verlos andar se asustaron y les entró el terror, ¿cierto? Dieron voces de miedo. El miedo te paraliza. Si tú ves que no has avanzado en la vida, no has prosperado, porque el miedo te tiene paralizado. Dice la Escritura en Apocalipsis: los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y esta es la muerte segunda. ¿Dónde encuentra eso? Apocalipsis, ¿qué? 21, ¿qué? ¿Quién lo busca por ahí? Apocalipsis 21:3 o algo así. Ya lo encontraron. Apocalipsis 21:8. Léalo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, ¿qué está diciéndote Dios? Que si eres miedoso, cobarde, para Él eres un homicida o un idólatra. Cada vez que tengas miedo, estás pecando. Cada vez que tengas miedo, te estás haciendo acreedor a la muerte segunda. Ahora, yo no estoy hablando del miedo que puso Dios al hombre y a los animales. Eso es algo ya natural. ¿Ya? Porque tú ves una serpiente y no vas a salir que, ¡ay, tan linda!
Estoy hablando del miedo a querer comprometerte con el Señor. El miedo a cumplir el propósito para el cual te llamó. Cuando estuvimos estudiando a Moisés, acuérdense, lo que le molestó a Dios no fue los achaques que decía él y que no puedo hablarte, no, sino cuando ya definitivamente le dijo, no, búscate a otro. O sea, yo no quiero. Cuando tú no quieres servir a Dios, eso lo desagrada a Él, porque Él sabe lo que depositó en ti. Y es tan poderoso eso que Él tiene que ponerlo a producir. Y si no lo pones a producir, se enoja contigo. Y tú no lo pones a producir, ¿por qué? Por miedo. ¿Qué haces? Abres la puerta del infierno y te detienes. ¿Ya? Y empieza a irte mal. Empieza a irte mal. Al comienzo Satanás te la pone bonita. Para que tú creas, ay, no estoy sirviendo a Dios, me está yendo bien. Sigue, tranquila. Cuando venga el cipotazo que no te va a poder ni parar. Mire, vea, no hay peor cosa que haber servido a Dios y apartarse. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe todo el daño que le hiciste y él es un ardido de primera. Y él está esperando que tú te apartes para darte la limpia que... No podemos dar papaya. El miedo no puede estar en nuestra vida. Dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en él. El que permanece, hay que permanecer. El miedo te paraliza. Dios ve al homicida igual que al miedoso. O sea, Dios prefiere que te equivoques por hacer algo a que salgas con ese cuento de algunos aleluya que es que estoy esperando en Dios y no hacen nada. Estoy esperando en Jehová y no hacen nada. Él dice, yo te enderezo los pasos, pero empieza a dar los pasos. ¿Cómo quieres que te los enderece si no los das? ¿Cuál es el miedo? Estás paralizado y te escudas porque siempre el miedoso se esconde detrás de algo o de alguien. Y coges la misma palabra, estoy esperando en Dios, te estás escudando, miedoso, cobarde, avanza. Es que no quiero fallar, no importa si te da un cocotazo, quiere decir que por ahí no era, es por acá. Porque Él dice que va a enderezar tus pasos. No sé si hacer este negocio. De ida y vuelta, ¿sí, no? ¿Ah? Deja de ser cobarde. Le tienes miedo al rechazo. Te estás escondiendo detrás de algo. Ay, es que me van a rechazar. Ay, porque es que yo soy así. Yo no voy a ir porque es que yo soy morenito y a mí no me van a querer allá. Ay, porque es que yo soy muy blanco. Ay, porque yo tengo el pelito así. Ay, ¿cuál es el miedo? Siéntete orgulloso como Dios te creó. Y avanza. Yo sé que todos no pueden ser tan elegantes como yo, pero ajá. Mira, hay iglesias verdaderamente que están llenas de gente porque el pastor no es capaz de decirle las cosas como son y los deja vivir como quieren. ¿Por qué? Porque les da miedo confrontarlos. Entonces prefieren agradar a la gente que agradar a Dios.
Hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo. Yo sé que hay hombres, presta atención, yo sé que a nosotros los hombres nos gusta acabar los problemas definitivamente. Pero eso no quiere decir que tenemos que estar cogiendo a la mujer todo el tiempo a expensas de una falda para que te resuelva los problemas. Ay, ves tú y habla. Ay, ves tú y dile. Ves tú. Enfrenta tus problemas. Ponle la cara. ¿Ya? Yo sé que hay momentos en que uno dice, mejor habla tú, porque yo voy es para lo que sea. ¿Ya? Eso es diferente. Pero no quiere decir que todo el tiempo vas a estar detrás de una falda para que te resuelva los problemas. Ves tú, mija, ves tú y habla, ves tú y lleva al niño, ves tú y habla. Entonces, ¿qué? Deja la cobardía. Tienes que enfrentar tus problemas. El día de irse es uno solo. Así que enfrenta los problemas. ¿Ya? El día de irnos, así estemos en paz, hasta ahí. Hay que resolver los problemas. Hay que avanzar, no hay que tener miedo. No hay que tenerle miedo al fracaso. No hay que tenerle miedo al rechazo. Es que no le hablo porque es que yo soy educado, después se va a molestar. Igual que Saúl, por eso lo desecharon. ¿Te prefieres que el Señor te rechace? Yo le acepto eso de una persona que está recién entrando, pero una persona que ya conoce del Señor, que ya tiene entrenamiento. Yo recuerdo que mi esposa le daba miedo hablarle a la jefa. Yo le dije, pásamela. Algo así. Pásamela, yo la invito. Porque, ay, es que es mi jefa, que pásamela, venga, pásamela y venga. Está en el Evangelio ahora. Tiene una fundación y está ayudando como a 5 iglesias. No ahora Colorado, que se llama. La llevamos a los pies de Cristo por valentía. En la empresa donde yo trabajaba, desde el gerente hasta la de los tintos, ¿dónde está Petra? Conocieron del Evangelio porque se los llevé. ¿Ya? Todos. Y no crean que era fácil, porque cada vez que llegaba la quincena, que llegó la quincena y por radio me boleteaban. Y que no se olvide sacar el diezmo para el pastor Anillo. ¿Ya? Evangélico, corrupto, de todas cosas me decían. Pero todavía, hoy en día todavía me llaman de allá para decirme las situaciones. Mira que Julanito que se peleó con la esposa, que no, llámalo. Todavía quieren que sea el sacerdote. Y yo digo, no, ya no. Búsquense otro. Ya yo salí de allá. ¿Cuál es el miedo? Que te digan maluco. ¿Cuál es el miedo? Ya Él pagó en la cruz por todo, por el rechazo, por el miedo, por todo. Agárrate de eso. A Él lo rechazaron, lo escupieron, lo desnudaron. Por tu causa, por tu alma, por tu vida. No merece que tú guapes por Él. Deja de ser cobarde. Y empieza a activar tu fe. Juan 14:11. El primer nivel. El primer nivel o el nivel de la incredulidad. ¿Qué dice ahí? Créeme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. El nivel más bajito es creer por las obras. O sea, en otras palabras, si no lo veo, no lo creo. Ese es el nivel más bajo de fe. Hasta que no vea al paralítico andar,
hasta que no vea el ciego ver. Ese es el nivel más bajo y sin embargo el Señor le dice, bueno, está bien, le acepto hasta el más bajito nivel de fe. Ya que no creen, por lo menos crean por las obras que estoy haciendo, por los milagros que estoy haciendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tenemos excusa para creerle. Romanos 10:17. Esto va rapidito, va rapidito. Romanos 10:17 dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero ¿oír qué? RCN, Caracol, Radio Bemba. ¿Oír qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. Y cuando dice oír, es en presente. O sea, tú tienes que estar escuchando la palabra de Dios constantemente. No dice la que oyeron o la que vamos a escuchar otro día, a oír otro día. Oír, la que estás escuchando ahora. Esa que estás escuchando ahora, el oír con fe. ¿Ya? El oír la palabra es lo que te activa la fe. En el momento que tú sientas que algo se te mueve por él, oye, sí, eso es conmigo. Me activo porque sí, estoy creyendo. Pero si vienes cada domingo o cada 15 días, eso no es oír con fe, eso no. O sea, ninguna persona en sano juicio se alimenta una sola vez a la semana. Imagínese una persona que nada más coma un ratico el domingo. ¿Cómo está ese cuerpo? O sea, imagínate cómo está tu espíritu si tú vienes cada 15 días. ¿Cómo estará de esbelto? De fornido. El oír continuamente la palabra. Porque al cuerpecito natural así le echamos las 3 y las intermedias y de todo. Ese es el segundo nivel, el oír. Cuando tú solo escuchando se te activa la fe, ya ese es un nivel un poco mayor y ese es mayor que el del oír. Acuérdense que Mateo fue Tomás le dijeron, porque vistes, creíste. Pero aquí hay puro ¿qué? Bienaventurado. Que han creído sin ver. Cuando tú oyes la palabra y la crees, se la aplicas a todo lo que venga en contra de ti. ¿Se la aplicas a la deuda? ¿O no se la va a aplicar a la deuda? Si tú conoces la palabra de Dios y Él te dice que eres un bendecido, tú le aplicas eso a la deuda. ¿Ya? Y vas a salir de ella, ¿o no? Se la aplicas a los problemas y sales de ella. Pero tienes que estar escuchando. Cuando escuchas, tu fe te activa. Y cuando se te activa la fe, que tú dices, sí, eso es para mí, lo recibo, es para mí, te vuelves un mata gigante. Te vuelves un mata gigante. Mire, David venció solo con la palabra. La piedra es buena ñapa, ¿ya? Pero solo con la palabra. ¿Por qué? Porque hizo que el gigante se menospreciara él mismo. El gigante apenas lo vio y dijo, vienes a mí con piedra, ¿yo acaso soy perro? O sea, ¿qué estaba pensando él ya? Ya se estaba creyendo un perro. ¿Ya? Le debilitó la mente enseguida. Y si le debilitó la mente, lo debilitó él.
ganó enseguida. En ese momento David ganó. Antes de la piedra, ya había ganado. No te dejes tomar tu mente por el miedo, porque enseguida estás vencido. Pelea. Cree la palabra de Dios y pelea. Pelea por tus hijos. No permitas que Satanás venga por ellos. Dice Juan 15:7, si permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que quieras. Vuélvete un mata gigante. Que tu esposo no se ha convertido. Ahí está la palabra. Con la fe lo vas a lograr. Derriba ese gigante que no lo deja llegar a los pies de Cristo. Derríbalo. Ese gigante de la incredulidad. ¡Túmbalo! ¡Para el suelo! ¡Que se vaya para el suelo! Que me tienen una plata retenida. Se cae esa talanquera, diga, se cae esa plata, llega. Eso llega. Que no me ha aprobado el contrato, se cae esa talanquera. Ese contrato llega porque llega. Pero si viene conmigo que, ay, yo no creo que me llamen, yo no creo que me contraten, entonces ¿cuántos se vuelven matagigantes hoy? ¿Cuántos se vuelven matagigantes hoy? Se va el gigante, se cae el gigante de la enfermedad, se cae el gigante de la deuda, se cae el gigante del desempleo, se cae, manda ese gigante. Vamos, da un grito de victoria hoy. ¡Vamos! El otro nivel de fe es el rema. El rema me gusta explicarlo de esta forma. Cuando por primera vez la esposa trae al esposo o el esposo a la esposa y está el predicador hablando y el esposo le dice que tú le contaste, ¿verdad? Tú estuviste diciéndole, en la casa nos vemos. Eso es lo que es un rema. Cuando la palabra parece que te la dedicaran a ti y me la está dedicando a mí completamente. Eso es lo que es un rema. Yo no te lo voy a explicar de una forma teológica pero eso es lo que es un rema. ¿Ya? Cuando la palabra, mira, está haciendo mella ahí, que usted ve a la persona que dice que no le caiga, ¿ya? O la mujer le hace así, María, eso es un rema. Eso es un rema bien explicado, ¿sí o no? Eso es lo que le llaman rema. Entonces, cuando usted llega a ese nivel, ese es un nivel de fe mayor, porque usted está creyendo la palabra. ¿Ya? Usted está creyendo la palabra que se está hablando, ¿ya? Y le está llegando directo. Usted dice, eso es conmigo. Le contaron, le dijeron, te sientes desnudo. Ese es un nivel. Es un nivel alto de fe. ¿Por qué? Porque un rema de eso puede detener un divorcio. Porque un rema de eso detiene un cáncer. Un rema detiene una enfermedad. Un rema anula una deuda. Se te activa tu fe y la deuda se cancela. No sabes ni cómo. Y cuando no sabes cómo, viene el último nivel de fe. Y el último nivel de fe, que es el que quiero que todos tengamos activado, está en Números 23:19. ¿Quién lo lee? Números 23:19. Dios no
mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dice, lo hará. Amén. O sea, si Él dice que por su llaga fuimos curados, ¿a quién estás creyendo? ¿Al dolor que estás sintiendo o al Señor? Ese es el nivel más alto de fe, que a pesar de los síntomas, te mantengas en fe y en victoria. Amén. A pesar de la situación, tú digas, soy vencedor. Amén. Porque lo dice. O sea, ¿cuál es el problema? Que no dejamos que Dios sea Dios, sino que queremos que Dios nos resuelva el problema conforme a una mente humana. Ay, Señor, tócale el corazón a Julanito para que me mande algo. Si Dios te lo puede hacer aparecer de la nada, lo que necesites. Pero queremos que Dios actúe como hombre. Ay, Señor, permite que me puedan llevar al médico para que el médico... Ay, permite que esta pastillita me haga efecto. Ay, deja que Dios sea Dios. Cuando se nos ha revelado de que Dios no es hombre y que no puede mentir, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. La única forma de ver la gloria de Dios es creer que Él no miente, porque no es hombre para mentir. Él no necesita de nada para hacer las cosas. Él creó las cosas de la nada. Cuando verdaderamente empieces a creer esto, puedes creer que Dios te puede llenar la cuenta bancaria. No, Dios no hace eso. ¿Por qué no? Hizo el universo de la nada, que no pueda crear aumentarte unos dólares en la cuenta. ¿Ah? Por eso es que no vemos lo sobrenatural, porque queremos hacer a Dios semejante al hombre. No creemos que pueda hacer un seno nuevo, un hígado nuevo, un páncreas nuevo. No lo creemos. Ese es el nivel mayor de fe. Entonces, cuando Dios le habla, usted tiene que obedecer. Ahora, ¿cuándo es que le habla a Dios? Gracias por la pregunta, lo voy a decir. Cuando Dios te dice, llévale $1,000,000 a Julanito, y tú nada más tienes 300. Eso es de Dios, porque Dios siempre piensa más grande que lo que tú puedes pensar. Porque los pensamientos de Dios son más lejanos a los tuyos. Cuando Dios te dice, monta un negocio de tal cosa y tú no tienes ni 5, eso es de Dios. Cuando Dios te dice, abre la iglesia y no tienes ni un miembro, eso es de Dios. Porque si vas a hacer algo que tú con tu fuerza puedes lograrlo, eso no es de Dios. Es algo que en realidad muestre la gloria y la grandeza, que tú digas, verdaderamente, si Dios no está aquí, yo no hubiera podido. Pero si tú solo puedes, ¿para qué necesitas a Dios? Para que se entienda cuando Dios te está enviando a hacer algo. Dios no te va a enviar algo que tú lo puedes hacer fácilmente. No, que me nació regalar 10 pesitos ahí. Y yo creo que fue Dios que me tocó para regalar. Algo que tú digas, verdaderamente fue Dios, porque yo no tenía la fuerza, no tenía ni la plata para empezar, no tenía nada.
Tenemos que dejar que Dios sea Dios. Si no dejamos a Dios ser Dios, no vamos a ver lo sobrenatural jamás en nuestra vida. Alábale que Él vive. ¿Cuánto se les activó la fe? ¿Cuánto se les activó el miedo? Puede ser. Qué buena que digo miedo, pues. Tapa. Encenderla a limpia de una vez. Te aseguro que la enciendo a limpia y Dios me patrocina, porque Él aborrece al cobarde. ¿Cuál es el miedo de servir a Dios? ¿Cuál es el miedo de comprometerte con el Señor? ¿Cuál es el miedo de abrir una casa de reino o una célula, como le quieras llamar, en tu casa? ¿Cuál es el miedo de servir al Señor? ¿Sabes por qué no estás creyendo que Dios es Dios? Cuando yo te digo a una persona, ¿estás preparada para abrir una iglesia? ¿Estás preparada para abrir una iglesia? ¿Qué decimos? No estoy preparado, yo no he hecho ese discipulado. Porque crees que es con tu fuerza, con tu sabiduría, con tu inteligencia. No estás dejando que Dios sea Dios. Si Dios te dice por medio del profeta o del pastor, abre una iglesia, vaya, ábrala. Él sabe cómo va a ser. No es con tu fuerza. No vas a ver jamás lo sobrenatural si no le crees. Bautízate. No estoy preparado. Pero el brujo te dice, 3 bañitos de agüita de Matimbá, te bañas enseguida. Cobarde. Ay, es que no le quiero fallar a Dios. ¿Miedo? Es el miedo. ¿Cuánto no le fallamos a Dios? El apóstol Pedro le falló a Dios. Apóstol Pedro. ¿Cuánto Pedro? ¿Nosotros qué? Todos fallamos. ¿Cuál es el miedo? Si los grandes apóstoles también fallaron, ¿qué se deja para nosotros? ¿Qué? Los intocables, ¿qué? Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a reprender ese miedo, esa cobardía. Por ahí es, por ahí es. ¿Ah? El hijo del que todo nace, lleno de su estima. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? No se cree en él, ¿cómo es posible? Nos decimos hijos de Dios y andamos sin 5. Y somos hijos del dueño de todo. ¿Sabe por qué? Porque nos desheredaron por cobardes. Nos tienen desheredados por cobardes, por no querer servir a Dios. No, que todos somos hijos de Dios. Yo no he visto todavía un hijo de Uribe sin 5. ¿Cuánto más un hijo de Dios? Si tú andas sin 5, procura ubicarte y alinearte a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. O sea, Él cumple lo que promete. Él no es hijo de hombre para mentir. Si tienes el bolsillo, la alacena vacía, alíñate y entra en la justicia de Dios. Cuando entres a ser justo, nada te va a faltar. Adórelo, levante las manos y adórelo. Para adorar no necesitas música, necesitas un corazón dispuesto, ¿ya? Decirle, Señor, me rindo. Aquí estoy delante de ti, Señor.
delante de tu presencia, Padre. Jehová Dios de los ejércitos. Santo, santo eres, Señor. Mi alma te alaba. Padre, estoy reprendiendo, Señor, todo ardor en la garganta, Señor. Oh, santo, mi alma te alaba, Señor. En el nombre de Jesús. Bueno, aguántenselo porque ya salió. En un rincón de la cruz abandonada. Qué sencillo es partir la canción. Cómo se pierde el momento. Qué fácil es decir que yo no sigo justificando el motivo sin justificación. Debo de ser el camino cuando empieza el dolor. Cuando llega la tristeza y hay dificultad. Sencillo saben dónde la respeto. Cuando viene la calumnia por decir la verdad. Porque es una contraria, no puedo ayudar. Cuando viene el adversario lleno de tentación. Márcate si quieres, cobarde, cobarde. Anda hacia atrás. Y yo sigo ahí para adelante es para allá.